Hola. Hola, hola. Voy a saludar uno por uno. Hola, me engancharon encendiendo el fueguito de la conciencia. Hola, hola a todos, sí. ¿Cómo va? Hola, hola. Hola, Sole. Hola, Agus. Qué invitados de lujo. Hola, hola. Qué lindo que se enganchen. Hola. Qué bueno. Olis, Olis, Elsita. Qué linda que estabas ayer. Bueno, díganme si se ve y se escucha bien. Ahí. ¿Sí? Hola, ¿qué? ¿Cómo andan? En cualquier momento me saco el buzo, así que van a ver que voy a hacer medio un quilombo acá. ¿Qué? Hola. Llegué medio corriendo con calor. Se ve y se escucha, perfecto. Perfecto, genial, impecable. Este es un momento muy esperado del día para mí. Fue un inicio de semana así, con su intensidad. Hola, hola. Pero acá estamos, llegamos, todo se supera. Así que, bueno, abran como siempre, abran cancha. Para mí es muy importante, por ahí le doy mucha rosca a esta idea, porque en lo simple está lo poderoso. Un rato de cada día o un rato en la semana que te abras para pensarte y para vuelvo a hacer este movimiento para que lo tengas anclado, el giro de conciencia y puedas crearte un contexto desde donde puedas conectar con vos, lo que sea. Preparé mi fueguito hoy, eso. Lo que sea, un mate, un tecito, una velita, un minuto en que pongas la intención y la atención en encontrarte con vos. ¿Ok? ¿Para qué? Para un montonazo de cosas que podamos hacer. Pero lo principal es que puedas ubicar la autoobservación, un espacio en el cual puedas encontrarte con el observador que está haciendo. ¿Qué significa eso? Significa este simple ejercicio que hacemos siempre y que espero ya forme parte de tu rutina. Tomarme un minuto para inspirar profundo, bajarle la persiana a todo el resto del mundo que va a seguir funcionando en tu ausencia durante un ratito. Una inspiración profunda y observar en dónde están mis pensamientos en este instante, en dónde está mi cabeza. Ser el observador del observador que estoy siendo implica mirar qué es lo que mi pensamiento produce, qué es lo que mi sistema de creencias, qué es lo que esa estructura, ese mapa interno que es mi modelo mental está creando en este instante. ¿Sí? Lenguaje. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cuál es la emoción? Sin juzgarla, sin forzarla, sin exigirte sentir algo que no estás sintiendo. Simplemente observar qué siento. Emoción. Venimos lenguaje, emoción. Y cuerpo. Panear el cuerpo como si estuviese pasándome yo misma un escáner de pies a cabeza o de cabeza a los pies. Como más sencillo te resulte. Busco cuál es el sentir, de qué me informa todo este aparato, toda esta máquina maravillosa, hiper compleja, hiper sabia, hiper de todo, que si le presto atención me cuenta exactamente y me cuenta muchas veces mejor que el lenguaje qué es lo que estoy atravesando. ¿Ok? Entonces,
Abrir el contexto de tomarte un rato para pensarte, tomarte un rato para vos, es abrir el contexto de empezar a escuchar y a descubrir cosas de vos que quizás nunca antes habías descubierto, en las que nunca habías reparado ni reparás, y que sin embargo están ahí todo el tiempo para vos. No hay, la puerta se abre para adentro, no hay en el afuera una respuesta más poderosa que la que vos puedas darte, que la que vos puedas articular. Esto incluye el determinar que te está pasando algo para lo que necesitas una guía, para lo que necesitas asistencia, ¿sí? Porque también esto implica un movimiento de recogimiento, de humildad, de poner ese hermoso ego de lado que nos acompaña y nos ayuda en tantísimas cosas, ¿no? Vamos a sacarle la mala prensa al ego, pero poder poner a ese ego en un costadito, en un lugar que nos permita hacer el movimiento de recogimiento y de humildad, que nos permita estar vulnerables con todo el poder que la vulnerabilidad trae, ¿no? Con todos los regalos que la vulnerabilidad habilita, ¿no? Incluido el, ok, hola linda, para esto necesito asistencia. Me doy cuenta que siento esto recurrentemente ahora, para poder elegir, para poder hacer un movimiento hacia afuera, para poder modificar algo que siento que me está impactando, primero necesito hacer el paso atrás. ¿Qué es cuál? Distinguir. No puedo elegir algo diferente a menos que pueda abrir espacios en donde pueda distinguir, ¿ok? Y este es, fíjense que el lugar por el que entramos siempre. A ver, ¿llegaste? Bueno, aterricemos. ¿En qué estás? Cuerpo, emoción y lenguaje, ¿no? ¿En qué estás en este instante, en este ratito? Hacer una nota para registrar en qué estás, una nota mental o una nota real. Te ayuda a llevar registro, a tener registro, a hacer consciente algo que quizás estaba inconsciente. Y en ese pasaje de hacer consciente lo inconsciente, abriste la conciencia, expandiste en vos un espacio desde el cual podés empezar a crear algo diferente. Si yo sigo en lo que siempre vine, y atente acá, porque muchas veces nos contamos que porque vivimos como vivimos, porque la velocidad de las cosas que pasan, porque el tiempo pasa rápido, porque tenemos que ser productivos, porque tenemos que ser efectivos, porque, nos conversamos que no podemos modificar quiénes somos, dado lo que pasó, dado cómo vivimos, dado un montón de creencias, ¿no? Si yo continúo en el mismo lugar en el que estoy, sin abrirme la posibilidad de ver algo diferente, de modificar algo de lo que está ocurriendo, voy a extender pasado y voy a llevar el pasado al futuro todo el tiempo. Y fíjense que nuestra cabeza hace esto todo el tiempo. En ese proceso se nos escapan los bocados. Y acá conecto con lo que venimos hablando, ya hoy es el tercer y último porque no les quiero quemar más la cabeza con sistema digestivo. En ese proceso de extender pasado, de llevar el pasado hacia el futuro, es que nuestro sistema digestivo hace esfuerzos sobrehumanos y nos acompaña y da manotazos de ahogado en el intento, hola linda, de digerir, en el intento de atrapar eso que nuestras emociones no llegan a atrapar, eso que nuestras emociones no llegan a integrar, a gestionar. Es el cuerpo el que viene corriendo atrás, intentando alcanzar a la mente, alcanzar a la gestión emocional, alcanzar a un montón de mecanismos internos, de los que vuelvo, somos inconscientes. Entonces, ¿cómo me ayudo? ¿Cómo te ayudas? ¿Cómo podés acompañarte a tener un día a día más lindo, más saludable, más pleno, dentro de todas las emociones que te atraviesan, haciendo movimientos de conciencia?
nos vendieron que los movimientos de conciencia, la expansión de conciencia y la conciencia son cosas complejas y difíciles de hacer y difíciles de alcanzar. Insisto con que lo más poderoso es lo más simple. Entonces, con la sola intención de nuevo, ¿no? Poner intención y atención en el observador que está haciendo, en la manera en que el observador que sos responde al mundo, ya ahí estás, hola, bienvenido. Ya estás haciendo un movimiento que te va a posibilitar hacer consciente un montón de mecanismos que corren por acá atrás, ¿no? El programita que yo digo siempre, que corre por acá atrás, corre detrás de lo que veo, corre detrás de mi manera habitual de responder al mundo. Y hasta que no le hago el piedra libre a este programita que corre por detrás, voy a seguir respondiendo de la manera en que siempre respondí. Y me voy a conversar que no puedo cambiar. Me voy a conversar que soy así. Me voy a conversar que tantísimas cosas no se pueden modificar en mí porque se biologizaron, porque son un síntoma, porque me dijeron y me dijeron y me dicen y me dicen y me digo. Entonces, ¿para qué traigo esto? Como manera de volver a abrir el contexto desde el cual vienen todos los vivos, ¿no? Y el para qué, insisto, con el fueguito. El fueguito, que se los muestro para los que por ahí, la primera vez que se suman, está siempre presente. Es, digo, el fueguito de la conciencia, ¿no? Una manera real y simbólica de traernos a esta imagen. Si yo no lo enciendo para mí, si yo no pongo la intención en este fueguito de que algo se ilumine en mí, de que algo sea más cálido en mí, de que algo se expanda en mí y pueda, como lo hace el abuelo fuego, transformarse en mí, nadie va a hacerlo por mí. Entonces, ¿no? Sos vos, soy yo, hola, a ver, es cada uno de nosotros que necesita recordar que en este fuego no solamente iluminamos, trascendemos, transformamos, sino que además, si yo apago la luz ahora, se va a seguir viendo. Este fueguito, el que vos encendés para vos, también enciende a todos los que te rodean. También enciende, transforma, da calidez, ilumina a esos que tenés al lado, a todo el sistema que integrás y que con tu transformación también se transforma, ¿sí? Cuando hablamos de sana uno, sanamos todos. Cuando decimos, si yo sano mi síntoma, sanan mis ancestros, sana mi sistema familiar, sana toda la genealogía para arriba y para abajo y sana mucho más que no estás viendo. Sanan todos esos que te rodean y por ahí no son familia de sangre, pero sí son familia de sistema, tus amigos, tus compañeros de trabajo, ese que te cruzaste acá en la esquina, ¿sí? Que le pasaba lo que le pasaba y vos no sabés, pero que con tu palabra, que con tu mirada, que con tu sonrisa, que con tu actitud, algo transforma. Y empezó acá, empezó en este fueguito. Por eso invito a que tengas el fueguito cada lunes, ¿no? Cada lunes y en cada espacio que vos elijas abrir el contexto, sean 1 minuto o 1 hora, como estás acá conmigo sentado, sentada. Sé que hay un montón de personas porque me lo cuentan que toman este vivo de los lunes para hacer ese ratito de introspección y si no después lo ven grabado y lo ven de camino al trabajo, lo ven después de desayunar cuando los chicos se van al colegio los martes a la mañana, lo ven a la tarde volviendo, ¿sí? Bueno, ese espacio no es que necesites este vivo para hacerlo, sino que esto es una invitación de que puedas tomar la costumbre y entrar en la gimnasia de observarte y enseñarte a vos mismo, enseñarte a vos misma. No está afuera, ¿no? Abriendo la puerta hacia adentro, enseñarte a vos una manera nueva de observar y descubrir cosas que quizás siempre estuvieron ahí, pero que en este instante, al verlas, al descubrirlas, al decir, ¡ah!, todo cambia. Cambia todo. Nosotros somos ellos y ellos nosotros. No hay un otro ahí afuera.
No hay. Somos siempre nosotros, siempre somos estos, y lo que ocurre en nuestro cuerpo expandido somos nosotros. Entonces, sistema digestivo. Vamos a volver a la manera en que digerimos la realidad. Si no viste los dos anteriores, hoy es el tercero, llegamos finalmente a asimilación y excreción, ¿sí? Llegamos a la última parte del sistema digestivo. Si no viste los dos anteriores, te invito a verlos porque hay un montón de conceptos acerca de la manera en que digerimos la realidad que compartimos ahí en esos dos primeros de sistema digestivo, y ahora igualmente yo voy a traer algo de eso, pero ya lo vamos a poner en términos más. Me quedan 45 minutos, no sé cómo se fueron 15, disculpen que estoy tan verborrágica hoy. En estos 45 minutos vamos a pasar por varios síntomas, pero sobre todo por la lógica de esa parte de nuestro sistema digestivo que se activa todo el tiempo para digerir esos bocados ahora en un estado más evolucionado de justamente de asimilación o de digestión. ¿Te acordás que yo te dije? El sistema digestivo, todo en la globalidad, te habla de la manera en que toda esa realidad pasa a través de vos. Y eso es tu alimento real y tu alimento simbólico. Todas las cosas que pasan en tu vida, ¿sí? Y que ese sistema digestivo hace un esfuerzo para acompañarte a procesar, a transformar en energía. Todo lo que hacemos con la alimentación y la digestión es cambiar los alimentos de forma, extraer la energía del medio que nos rodea para poder seguir con la noble tarea de sobrevivir y también devolver algo a ese medio que nos rodea, ¿no? Ahora, muchísimas veces nuestro sistema digestivo, así como todos los tejidos del cuerpo, responden de una manera particular a ese medio que nos rodea. ¿De qué depende la manera en que nuestro sistema y nuestros tejidos responden al medio? Depende justamente, hola hermosa, dependen del observador que somos. Esto que decíamos recién, la manera, hola Bea, la manera en que atravesamos, en que sentimos, en que interpretamos esa realidad circundante. Entonces, mis enfermedades, mis síntomas, ¿tienen que ver con las cosas que pasan? No. Tus enfermedades y síntomas tienen que ver con tu manera de procesar las cosas que pasan, con tu manera de interpretar las cosas que pasan, con las emociones que, hola, ¿cómo andan? Con las emociones, ¿sí?, que podemos más o menos gestionar respecto de las cosas que pasan. Por eso, cuando hacemos movimientos de conciencia, lo que estamos haciendo es modificar todo ese paquete de datos desde el cual interpretamos la realidad, porque a través de esa modificación es que también se modifican el abanico de emociones posibles que van a dispararse cuando algo ocurre en tu realidad. Entonces, el cuerpo, hola hermosa, gracias a vos. El tejido, lo único que hace es dar cuenta y rebalancear un desbalance que siempre estuvo antes, ¿no? Esto es lo que hablábamos, ¿se acuerdan cuando hablábamos de fase activa y fase de reparación? En la fase de reparación, en donde aparece una enfermedad o aparece un síntoma, el que sea, el tejido, el cuerpo, ya está haciendo un movimiento para regresar el sistema a una homeostasis, a un equilibrio. Pero si el cuerpo tiene que hacer ese movimiento de compensación, ya sea activar por demás un órgano o activarlo de menos, es que hubo antes algún momento en el que yo sentí que era necesario responder al medio de una manera diferente a la manera en que usualmente respondo, ¿sí? Y a eso le llamamos estrés. Algo ocurrió. Sube el estrés. Todo este animalito interno que somos se pone en alerta y en ese proceso de estar en alerta busca responder al medio.
de la manera más adecuada con el único objetivo de sostener la vida, con el único objetivo de sobrevivir. Después, cuando eso terminó, ¿se acuerdan que les decía? Eso termina, llega un momento en que nuestra psiquis dice, ok, fin del conflicto, fin del estrés, estamos más tranquilos, bajamos, estamos relajados, ¡pum! Ahí viene el síntoma, ¿sí? Esa modificación en el funcionamiento del tejido responde a algo que estuvo antes. Por eso miramos siempre no, en la mayoría de los casos, porque hay algunos síntomas y enfermedades que responden a cuando el estrés está ocurriendo en el momento presente, ¿sí? Pero en muchísimos, la gran cantidad de síntomas ocurren en fase de reparación. Tenemos que mirar antes. ¿Qué pasó? ¿De dónde viene esto? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo me empecé a sentir así? La vez pasada, cuando pasamos por páncreas, me acordé después, les iba a contar este ejemplo. Tengo una amiga que estuvo muy complicada por una pancreatitis. Ingresó en urgencias en riesgo de vida, ¿sí? Hizo una pancreatitis. Muy de la nada, así, hizo una pancreatitis. ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién se acuerda? Me muero si me lo dicen. ¿Cuál era el conflicto de páncreas? A ver si me lo dicen. Ingresa en la guardia con una pancreatitis. Bueno, cirugía, internación, zafó. Pero para llegar a una pancreatitis, imagínense que ese páncreas se tuvo que haber inflamado un montón. A ver si se acuerdan, me muero si se acuerdan. ¿Cuál era el conflicto de páncreas? Tenía que ver con el enojo. Ira o rabia. Sí, bien, Marce. Ira o rabia, ¿con respecto a qué? Quiero que vayan aprendiendo, entonces. ¿Hay quién se acuerda? Era ira, rabia, sí, pero con respecto a algo específico. ¿Se acuerdan que yo les había dicho? En el páncreas están las enzimas digestivas. ¿Algo sobre las autoridades mayores? No. Pérdidas muy grandes por no poder compartir con alguien más. No poder compartir el alimento, no. Rencor. Muy bien. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las herencias? Que decíamos, en el páncreas están las enzimas digestivas más poderosas. Cuando el estómago interpreta que ese bocado que tiene, de nuevo, real o simbólico, es muy grande de digerir, ¡tuc!, se lo pasa al páncreas. Decirle, mirá, con este no pude, fíjate qué vas a hacer. ¿Sí? ¿No? Entonces en el páncreas encontramos el mayor poder de digestión para disolver algo que realmente es muy difícil de interpretar, es muy difícil de tragar, ¿no? Es muy difícil de hacerlo pasar por acá. Entonces, en el páncreas están los conflictos de rencor en tono de estafa, ¿ok? En tono de estafa real o simbólica, ¿sí? Ahí va. En el páncreas están las estafas, están los rencores y los enojos por no poder entender cómo digerir difícil, exacto, muy difícil de digerir. Bueno, se termina toda la pancreatitis, ¿sí? Ya en la recuperación hablamos y mi pregunta es concreta. ¿Hay algo que nadie sabe, que te cuesta muchísimo asumir y que te está haciendo profundamente mal? Algo está pasando que te da muchísima ira. ¿Qué es? Y ahí se pone a llorar. Y me cuenta lo que en ese momento todos en torno nos enteramos al mismo tiempo. Hacía muy poco tiempo se había casado
y vivía ya desde antes, ya desde el noviazgo, una situación de violencia de género de la que nadie sabía. Vivía muchísima violencia dentro de su casa, nadie lo sabía y eso se había agravado muchísimo. Atente a lo que te estoy diciendo, son estafas, son enojos, son situaciones difíciles de digerir. Se había agravado muchísimo el nivel de violencia desde el casamiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que había pasado previa a esa pancreatitis? Había habido una situación de violencia tan grande para ella que su pensamiento fue hasta acá. ¿Se acuerdan que yo les hablo permanentemente que cuando el conflicto termina y termina en la realidad o termina en mi declaración, termina en mi decisión interna, algo se termina, algo se rompe y el cuerpo dice, ok, es hasta acá hubo conflicto. A limpiar, muchachos, terminó la fiesta. ¿Sí? Es este tipo de cosas, por eso les quería venir a contar el ejemplo. Algo dentro de ella se rompió, dijo, ya está, no, es hasta acá, ¿sí? A las 48 horas, pancreatitis, ¿sí? ¿Qué es lo que termina por hacer ese páncreas? Estallar en toda esa, venimos hablando mucho de porquerías, ¿no? Estallar en este no poder digerir algo que es muy difícil para nosotros, ¿sí? En todas las itis, ahora vamos a hablar de divertículos, de diverticulosis, de diverticulitis. Acuérdense que cuando está itis atrás de la palabra, cuando está itis atrás del cuadro, de lo que hablamos es de muchísima ira, ¿sí? Ese páncreas literalmente estalla, ¿ok? Estalla para dejar ir todo lo que ya no puede sostener, todo lo que no puede digerir. Ejemplo de pancreatitis para que lo tengan, ¿no? ¿Cómo es páncreas? ¿Cómo es? Hay algo más del páncreas que las personas dicen cuando hay alguna enfermedad de páncreas y se siente como una puñalada acá en la espalda, ¿sí? Y es que la colita del páncreas es como si se apoyara sobre el plexo solar. Entonces las personas sienten, no está el dolor tanto acá en el estómago, sino que pareciera un dolor como en el medio de la columna, ¿sí? Como si alguien literalmente me hubiesen dado una puñalada, dicen las personas. Es eso, ¿sí? Ese es el conflicto del páncreas, ese es el conflicto del rencor. Me diste una puñalada, me dio una puñalada por la espalda alguien en que yo confiaba mucho, ¿sí? Por eso cuando hay pérdidas reales, ancestros familiares que mueren y de ahí se desprende una herencia, ahí suelen venir, ¿sí?, las enfermedades de páncreas. Cuando hay herencias que siguen sin resolverse y lo que va pasando es que lo siento cada vez más como una puñalada en la espalda. O sea, realmente estoy viendo una situación que para mí es tan difícil de comprender como que un marido, un familiar, un hermano me traicione, ¿sí? Yo me sienta traicionada y el enojo y el rencor que eso genera. Bueno, seguimos, ¿sí? Pasábamos estómago, pasábamos páncreas. Ese bocadito ya está preparado para pasar a su siguiente etapa de digestión. Intestino, ¿sí? Pasa al intestino delgado. En este punto hay un cambio, ¿sí? ¿Hay un cambio en qué? En que de acá para adelante, ¿sí?, del estómago, del píloro para adelante, ya no podemos devolver el bocado al mundo. ¿Se acuerdan que yo les decía el reflujo, la gastritis, el reflujo gastroesofágico, hasta el síndrome pilórico de los bebés, ¿no? Los bebitos que parece que vomitaran, ¿no? Que no es solamente un reflujo, ¿no? ¿Sí? Que hay que mirar en donde la mamá no está pudiendo digerir alguna situación, ¿sí? Entonces el bebé no logra terminar de digerir esa leche, ese alimento materno, ese afecto de mamá, no logra digerir las emociones de su mamá, ¿sí? Todos
todos los bocados que de alguna manera el cuerpo hace un esfuerzo por devolver, todas las enfermedades de esófago, de cardias, la hernia de hiato, etcétera, etcétera, necesito excretarlo, ¿sí? Necesito sacarlo para afuera. De intestino para adelante, ya no tenemos posibilidad orgánica de sacar ese bocado para afuera. Y coherentemente con esto, los síntomas de intestino delgado, de colon, de sigmoides, de recto, de ano, tienen que ver con el desafío de vivir con una situación que para nosotros es inmodificable. Entonces, acá, aunque no tengas un síntoma de intestino, te invito a mirar tus dificultades para aceptar, tus dificultades para integrar realidades así como se presentan, tus dificultades para reconocer cuando eso que está ahí afuera no va a modificarse a menos que vos te modifiques. Tus exigencias, tus controles, tus conversaciones internas y tus creencias respecto de me lo tengo que bancar, ¿sí? Porque literalmente un bocado que llega al intestino, ahora el cuerpo se enfrenta con el desafío de hacer esa realidad propia, de hacer ese bocado propio. Y entonces acá, fíjense esto, y es muy interesante, voy a tratar de hacerla corta porque es un síntoma que podemos abrir hasta el infinito y más allá. En la celiaquía, la persona que empieza a trabajar en su celiaquía se encuentra con un escollo muy grande y muy importante, y en general esta es mi familia. Esta situación, este papá, esta mamá, este contexto es el que es. O sea, acá este es mi lugar. Esta es mi familia. Así fueron las cosas. Así son las cosas. Con un gran dolor respecto de eso. Con un gran dolor respecto del no poder asimilar que esto es así, ¿no? Entonces la persona ha sentido a lo largo del tiempo, y esto también está en las genealogías, situaciones en donde no hay lugar a dónde ir, no hay escapatoria. Estoy en un callejón sin salida porque esta es mi familia. Coherentemente con esto, hay un síntoma que es el divertículo. Hola, bienvenido. Que son como si fuesen pequeñas bolsitas, pequeñas hernias que se forman en la pared del intestino, ¿sí? Y literalmente, chicos, son bolsitas que podríamos decir bolsitas de caca, bolsitas de todas esas cosas que como no las pude poner en otro lado, ya en el intestino ya no las puedo mandar para afuera. No las puedo mandar para afuera por ninguno de mis extremos, ¿sí? Esto es lo que la persona siente. Van quedando ahí. No las puede expresar, no las puede gestionar, no las puede integrar, no las puede excretar, ¿sí? Van quedando ahí, ¿sí? El divertículo son esas hernias, esas bolsitas que van quedando pegadas a las paredes. El síntoma concreto es la diverticulosis. La diverticulosis es este síntoma que te digo, es este sentir que te digo. Estoy en un callejón sin salida. O sea, lo único que me queda es tolerar lo que estoy atravesando, es tolerar esta situación. Cuando eso se agrava, y muchas veces ocurre, cuando la diverticulosis se hace diverticulitis, ¿sí? Estas hernias de caca y todo lo que contienen, todo eso que no pude sacar para ningún lado, ¿sí? Y que quedó contenido ahí, se irrita, se inflama y eventualmente estalla volcando su contenido al interior de la cavidad abdominal. ¿Qué trae esto?
fiebre, muchísimo dolor y problemas para el tránsito, ¿no? Pero sobre todo diverticulosis y hemorroides es igual, no es igual, son dos síntomas distintos, aunque muchas veces los síntomas de intestino vienen relacionados entre sí. Por ejemplo, puede ser diverticulosis y hemorroides, puede ser estreñimiento y hemorroides, puede ser un colon irritable y hemorroides. ¿Qué pasa con eso, no? ¿Cuál es mi sentir? Ok, siguen pasando cosas a lo largo del tiempo. Las personas con diverticulosis, el conflicto que atraviesan es que tienen en su vida una situación que no logran resolver. No logran, no se resuelve, pasa el tiempo, no la resuelven. Y a intervalos regulares, eso que no resuelven les vuelve a salir al encuentro, les vuelve a pasar, Entonces lo que siente la persona es, otra vez lo mismo. No puedo, no logro, no haga lo que haga, no tengo manera de salir de esta situación. Con la bronca, de nuevo, ¿no? El rencor, la ira, la bronca, el intento de todo el sistema emocional de dar resolución a esa situación sin éxito. ¿Qué es lo que pasa en esta? ¿Cuál es nuestro desafío? ¿Qué es lo que más estamos llamados a resolver con nuestros síntomas de intestino? Las situaciones en donde nos sentimos justamente que no hay manera de resolver lo que está ocurriendo y cómo eso nos pone frente al desafío de transformar nuestra propia manera de encarar la realidad. Nos pone frente al desafío de pasar de la resistencia a la aceptación y todos los estados de ánimo asociados con eso, ¿no? Nos pone en el desafío de transformar el observador que estamos siendo para ver si la manera en que estamos relacionándonos con lo que ocurre es realmente la mejor manera. Y muchas veces, de nuevo, ¿no? En este proceso necesitamos guía y asistencia. ¿Para qué? Para generar en dirección del futuro una actitud frente a la vida diferente de la que tuvimos en el pasado. Y para ese proceso, muchísimas veces, la mejor salida es ir a buscar y a desanclar de ese pasado y a buscar cada una de esas bolsitas, cada una de esas escenas en donde vivimos en soledad y sin expresar, sin encontrar la manera de expresar lo que estábamos sintiendo. En nuestra vida, en la panza de mamá, e ir a buscar esas historias al árbol, a la genealogía. ¿Cuántos de nuestros ancestros atravesaron su experiencia humana con algo así durante toda la vida? Algo que tuvieron que una y otra vez hacer el esfuerzo de asimilar cuando eso que estaba ocurriendo era tremendamente doloroso. Detrás de las celiaquías hay historias de autoridades mayormente masculinas, padres o mujeres con una energía muy masculina, autoridades agresivas, avasallantes, autoridades dolorosas. Cuando surgió el coronavirus hablamos un montón de esto, de quién tiene la corona dentro de la familia y quién va ejerciendo a lo largo del tiempo una autoridad con la que es muy difícil convivir, ¿sí? Y sus condimentos, ¿sí? Muchas veces viene acompañado de infidelidad, de hombres o mujeres que hay que ir a buscar o hay que retener, ¿no? O hay que tener ahí, ¿sí? En tonalidad de no poder asimilar esa forma que tiene de educar o de protegernos esa autoridad. En intestino encontramos todos esos dolores relacionados no solamente a las autoridades, sino a los contextos en los cuales nos sentimos atrapados. Entonces, esto es, de nuevo, traer para acá qué es eso que he ido tolerando y que me han ido contando e ido construyendo, que realmente es un callejón sin salida cuando verdaderamente nunca lo es. Siempre tenemos salidas, ¿no? Pasa que muchas veces la buscamos hacia afuera y no hacia adentro. Pasamos un poco más.
llegamos al intestino grueso, ¿sí? Nuestro bocadito llegó ya, pasó por todo eso, llegó ya al intestino grueso. Intestino grueso vamos a dividirlo en 3 partes y es muy interesante el conflicto de intestino grueso. Ahora vamos a llegar a hemorroides, Ana. Intestino grueso 3, colon, ¿sí? O intestino grueso es el colon. Ascendente, traverso y descendente, ¿sí? El intestino grueso adentro de tu pancita con toda esa longitud y muchos metros de tejido, ¿sí? Sube por el lado derecho, ¿sí? Esa porción de intestino es el ascendente. Va así derechito, derechito, derechito hacia el lado izquierdo, cruza todo el torso, hacia el lado izquierdo, baja por el lado izquierdo, ¿sí? Y hace una colita más, hasta llegar al recto, ¿sí? ¿Cuál es el conflicto de colon? Este que les vengo diciendo en distintas tonalidades. Ascendente, todas esas, cuando pienses en colon, pensá en caca. Yo no me quiero poner muy soez, ¿no? Pero en la deco le llamamos guarradas, ¿sí? Las guarradas. ¿Qué son las guarradas? Todas esas situaciones en donde yo siento, antes hablábamos de estafa, ¿no? De estafa emocional, me cagaron, ¿sí? Y muchas veces ese me cagaron también es una situación que ha ocurrido en la realidad. Independientemente de lo que ha ocurrido, porque pueden haber situaciones en donde realmente nos han estafado y nosotros no sentimos eso, entonces de nuevo la clave es cómo la persona lo vivió. Guarradas, situaciones en que se han abusado de nosotros, se han abusado de nuestra confianza. En ocasiones ha habido abuso físico, ¿sí? Y lo que siento es, esto es muy difícil para mí de sostener en el cuerpo, esto es muy difícil para mí de hacer propio. Necesito más intestino, necesito mucho más esfuerzo de mi colon, de mi intestino grueso, para poder evacuar esto que ha pasado. En el colon ascendente, en general, lo que hay detrás es esa guarrada, ese me cagaron, ese sentir que me estafaron, lo tengo en alguien que es sistémica o jerárquicamente superior a mí, que está por encima de mí. Padres, madres, abuelos, ancestros, pero también, por ejemplo, jefes, ¿sí? Autoridades en otros contextos de mi vivir. Traverso, fíjense, por eso hago el movimiento, porque el cuerpo nos cuenta literal, ¿sí? Los tejidos y las localizaciones y las formas en que el cuerpo procesa la vida, ¿sí? Nos cuenta literal cuál es el conflicto. Traverso, los colaterales, los del costado, hermanos, parejas, amigos, primos, compañeros de trabajo, ¿sí? Esa guarrada, esa estafa, ese sentir está en mi misma línea, digamos, jerárquica, sistémica. Y descendente, los empleados, los hijos, los nietos, los sobrinos, ¿se ve? Hay un conflicto que es cada vez más, un síntoma que es cada vez más, y acá la tenemos a Agus que está haciendo un laburo, pero sin palabras lo que está haciendo, que es el colon irritable. Y se ve cada vez más. ¿Qué es? ¿Que la gente tiene cada vez más colon irritable? Vamos visibilizando cada vez más y pudiendo poner nombre a los síntomas, a los conflictos, ¿no? Vamos pudiendo, linda. Vamos pudiendo también desde la medicina convencional diagnosticar, y cuanto más preciso es el diagnóstico, yo por eso muchas veces me consultan y contesto lo mismo: necesitamos ir al médico, necesitamos la medicina convencional y toda su tecnología y toda su información, porque de ahí vamos a tomar el diagnóstico. Algún día vamos a hablar de diagnóstico versus pronóstico y qué es lo que ocurre desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la decodificación en una persona como resultado de lo que un médico dice, ¿ok? Voy a agarrar esto así, lo voy a poner a un costado porque es harina de otro costal. Necesitamos el diagnóstico y muchas veces también necesitamos el tratamiento, a la vez que
nos hacemos cargo de cuál es el conflicto interno, cuál es ese mapa interno desde el cual la persona construye que la realidad es como la vive, ¿no? ¿Cuál es el conflicto del que viene, ¿sí? Ese que en sus ciclos biológicos se viene repitiendo, ¿no? ¿Cuál es el conflicto genealógico? ¿Qué es lo que esta persona viene a poner en su biología, en esta experiencia humana, para resolver, ¿sí? Para resolverse a sí mismo y para resolver para el sistema familiar? No te olvides que el síntoma que tenés viene a despertarte, ¿ok? Entonces, este síntoma que valientemente vas creando, ¿sí? Viene a mostrar algo que ni vos ni el sistema familiar han podido incluir, ni han podido ver, ¿sí? Ni han podido procesar a lo largo del tiempo. Entonces, cada vez que miramos un síntoma, cuanto más preciso es el diagnóstico, más preciso es también nuestra mirilla, ¿no? Como si tuviésemos una mirilla láser, ¿no? Más tenemos que, menos laburo de encontrar cuál es el conflicto, cuál es la tonalidad tenemos que hacer. Muchísimas veces en consulta, por ahí los que ya han hecho o hacen proceso conmigo, saben que a veces nos lleva un tiempo el encontrar cuál es el estrés, cuál es el conflicto que está manifestado detrás del síntoma. El síntoma viene a despertarte, ¿no? Y una vez que tenemos eso, muchas veces eso ya no nos da servido en bandeja el diagnóstico. Entonces, vuelvo. Colon irritable es ese conflicto de ha habido algo en mi historia, atravesé algo que literalmente me irrita, sigue irritándome, no encuentro manera de evacuar esto, de excretar esto, de sacar esto de mi sistema, de mis emociones, de mi recuerdo. El colon hace permanentemente, para los que no saben muy bien cuál es el impacto, ¿no? O cómo se ve un colon irritable. Agus, si querés, tírame más data de vivirlo de primera mano. Muchas veces la persona va de la diarrea al estreñimiento, ¿sí? De la diarrea al estreñimiento, como si ese colon no encontrara una manera, no encontrara un equilibrio. Hola, ¿no? Y está intentando, en general es la diarrea, intenta ese colon sacar, como si estuviese baldeando, ¿sí? Como si realmente, literalmente hubiésemos entrado, ahí está. Y dolor, ¿no, Agus? Como una irritación, un dolor punzante, ¿no? Como si imagínate, ¿no? Todo ese sistema es muy cansador, dice. Baldeando, como si te hubiese entrado algo en la casa, como si quiero sacar esto, no se va el olor, ¿no? Intenta sacarlo todo el tiempo. Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Ese intestino también, en esa búsqueda, se pasa de rosca. Entonces va de un extremo al otro. Acá podemos conectar con constipación. ¿Cuál puede ser un posible motivo por el cual un intestino decide, o un colon decide, estrujamiento constante? Mirá qué descripción que nos da. Estrujamiento constante, dice. Ok. Estrujamiento constante. Imaginen un colon, imagínate cada parte del cuerpo, ¿no? Un colon que lo que hace es estrujar. ¿Qué es lo que en esencia hace que un bocado pueda excretarse, ¿no? Pueda salir al exterior? Un movimiento peristáltico, ¿sí? El intestino, el colon, tienen esta particularidad. Van empujando ese bocado hacia afuera con un movimiento, ¿no? Imagínate tipo viborita, ¿no? Es como una contracción y relajación. Contracción y relajación. Ese movimiento peristáltico, junto con el agua existente en ese intestino, un montonazo de procesos, te lo cuento re simple. Va empujando ese bocadito hacia afuera. ¿Qué interpreta?
un colon que dice, tengo que sacar más agua, más agua, más agua, más agua. ¿Ok? ¿O qué crees que interpreta? Un colon que lo que hace es constipar, resecar, no mover, no transitar. El conflicto de constipación son varios. Pero pensá que si este colon está decidiendo por vos no sacar ese bocado al exterior, dos cosas pasan. Ese bocadito, ¿sí? esa cagona que está ahí, ese bolo que ya es de desechos y está listo para salir al exterior, va perdiendo agua. Pierde agua, pierde agua, pierde agua. ¿Sí? Acordate que cuando hablábamos de agua, hablábamos de el registro más primitivo que nos relaciona con el agua. Mamá, y también está relacionado a la liquidez, al dinero. ¿Ok? Entonces, si lo que yo estoy sintiendo es necesito retener dos cosas, la liquidez, el dinero, ¿sí? Muchas veces detrás del estreñimiento y detrás del colon irritable hay una gran preocupación por el dinero. Hay una gran preocupación por cómo voy a sostenerme, por cómo voy a sustentarme. Entonces, activamente, antes de dejar ir el bocado al exterior, lo que hace ese colon es absorber el agua, es retener el agua la más posible, la que más pueda, ¿sí? Con esto, ¿qué es lo que pasa? Cuesta mucho y se dificulta mucho más para ese colon ese movimiento peristáltico que empuja hacia afuera, ¿sí? Necesito retener el dinero, necesito retener la liquidez y necesito retener a mamá. Esto, así que parece que sonara tirado de los pelos, cuando vamos a revisar en la historia de las constipaciones y de los colon, ¿sí? Lo que encontramos es un montón de situaciones en que nos sentimos desprotegidos y necesitábamos la protección de mamá. Y además, la otra, porque acordate que parte de la decodificación es qué le pasaba a mamá mientras yo estaba en su panza. ¿Cuál era la preocupación de mamá? Y con lo que nos encontramos en esas panzas es una mamá que está preocupada por no estar cerca del niño. ¿Por qué va a pasar cuando el niño nazca? Y a veces esa preocupación es dos. Si me tengo que ir a trabajar, me separo, pero necesito el dinero para sostener a este niño. Los dos conflictos son de líquido. Los dos conflictos son de liquidez. ¿Estos síntomas tienen la misma interpretación en niños que en adultos? Sí, y ahora te voy a poner una más. Ayahu nos aporta historias de esas en todas las generaciones de mi familia, ¿ven? Y ella está acá, con 30 años, con un colon irritable, ¿sí? Y encontramos de esas, para arriba, en toda la genealogía. En toda la genealogía tiene de ese registro, ¿sí? Ella lo pone acá, y ahora al servicio de todo el árbol familiar, a medida que ella se va sanando no el colon irritable solamente, el conflicto de sentir que necesito retener a mamá, que necesito retener el dinero, que necesito retener el agua. ¿Seguimos? Por algo muy rápido, pero seguimos porque me quedan 5 minutos. Quiero morir. Sole, espérame si todavía estás ahí. Estos síntomas tienen... Ahora quiero volver a esto de niños y adultos. Seguimos. Después sí hay más hay cáncer de colon, ¿sí? Cada vez que... Si se fijan, yo no me meto tanto en cáncer porque cáncer es un tema así gigantesco, ¿sí? Pero cada vez que hay proliferación de masa, ¿sí? Que es esencialmente proliferación de células, lo que llamamos cáncer, lo que tenemos que pensar es, a ver, este colon, sí, ay, bueno, gracias. Este colon interpreta que necesita más tejido. Cada vez que cualquier parte de nuestro cuerpo hace proliferación de masa, ¿sí? Necesito más de esto, necesito más de este órgano, necesito más mama para alimentar, o la otra, para proteger, necesito más colon para digerir esto.
para excretar esto. Necesito más vejiga, necesito marcar mejor mi territorio, ¿ok? Necesito más, no sé, amígdalas, necesito protegerme mejor, necesito protegerme el cuello mejor. Cuando lleguemos a tiroides vamos a ver algo de esto de protección del cuello. Tiroides, y un cáncer de tiroides. Necesito más. Necesito armarme un escudo acá, porque tengo al predador acá todo el tiempo, lo siento. Entonces, cuando veamos cuando está el cáncer de colon, la interpretación es esta. Esto es muy grande para mí, es muy grande para procesar y es muy grande para sacar al exterior. Necesito más colon que me ayude en esta tarea, ¿sí? Cuando ese es el sentir, esto es muy grande para mí, necesito más, no sé cómo dar respuesta a esto, no sé cómo transitar esto, ¿sí? Esto es lo que hace mi biología para mí. Recto y ano. Recto y ano son los órganos, ya estamos en evacuación, ¿sí? Los órganos de la evacuación. Cuando la evacuación se dificulta, lo que tenemos que pensar es dos cosas. Una, para el animalito que somos, ¿sí? Para nuestro ser primitivo, la evacuación tiene que ver no solamente con sacar los desechos al exterior, sino también con el marcaje de territorio. Está la encopresis, que es, sobre todo en niños, se da en niños y en adultos, pero muchas veces hay niños que, así como hasta cierta edad se hacen pis, hay niños que siguen haciéndose caca, ¿sí? Esto es la encopresis, el no poder retener, el no poder controlar esfínteres, entonces la persona se hace caca. Esto es lo mismo que un pis, ¿sí? Un marcaje de territorio, necesita marcar el territorio. ¿Por qué motivo? Por los múltiples motivos por los cuales una persona interpreta, un inconsciente biológico interpreta que necesitamos marcar el territorio. Avasallamientos, abusos, invasiones, situaciones en las que yo siento mi espacio vital y el territorio que debo ocupar invadido, ¿sí? Y entonces la biología me acompaña de esta manera, me acompaña ayudándome a marcar ese territorio. Pero además, en la evacuación no solamente está el territorio, está sacar al exterior todos esos bocados que están podridos, ¿eh? Todos esos bocados que ya están digeridos, que pasó todo lo que pasó y ahora necesito poner ahí en el exterior. ¿Cuál es la asociación del humano con ese desecho? A ver si lo puedo poner más clarito. Ese desecho tiene un color, un olor, una textura. Perdone que estoy tratando de ser lo más sutil posible, no sé si se dieron cuenta, o sea, una dama. Cada vez que ese desecho sale de nosotros, lo que nuestro inconsciente hace es mostrar qué es lo que hay en nuestro interior, ¿sí? Este es el proceso inconsciente que hace la cabeza cuando excreta algo, ¿sí? En esa excreción lo que se nos juega es: vas a saber quién soy. Ay, gracias por los corazoncitos. Es tremendamente escatológico esto. Estoy haciendo mucho esfuerzo. Es revelar quién soy. Muchísimas veces las personas que tienen, por ejemplo, estreñimiento, la dificultad que tienen es con el expresarse, es con que el otro sepa o se entere quiénes son en realidad. Y muchas veces, gracias, y muchas veces la aversión que sienten es respecto de el ruido que hacemos para hacer caca, de el olor, del ruido, de todo lo que se juega con nosotros y con nuestro entorno en el hacer caca, ¿sí? En el poner ahí afuera, no solamente en términos de marcaje de territorio, sino en términos de la basura que sale de mí. Entonces, hay muchísimos síntomas
de colon y de ano, y ahora te voy a poner la frutillita de la torta cuando llegue a hemorroides, que tienen que ver con la identidad, quién soy en verdad, quién soy en realidad, de qué manera muestro y el otro se va a enterar, y muchas veces detrás de esto, lo que está oculto acá, mis secretos. No quiero que nadie se entere de esto, no quiero que nadie se entere de lo que en verdad siento, no quiero que nadie se entere de quién soy, ¿sí? Y con esto, el conflicto interno y profundo es el conflicto de aceptación, el conflicto de legitimación, el conflicto de relación con quienes somos, con quienes estamos siendo, con nuestra historia, con el lugar del que venimos. Este conflicto de identidad se evidencia muchísimo más cuando llegamos a los conflictos del ano, ¿sí? Cuando llegamos a hemorroides, cuando llegamos a fístulas, cuando llegamos a diversos síntomas de ano, en donde literalmente lo que está asociado, lo que está alojado en esa parte y en ese tejido es nuestra idea de identidad, de quiénes somos y de cuál es nuestro lugar, ¿ok? ¿Cuál es nuestro lugar en la familia? Literalmente, ¿a dónde apoyo la cola? ¿Sí? ¿Cuál es mi silla? Lo grafico de esta manera, ¿sí? Si hay una mesa que es la mesa familiar, en donde cada uno tiene su lugar, cada uno tiene la sillita en la que se sienta, ¿sí? Muchas veces el conflicto de ano, de hemorroides, creo que Ana preguntabas acerca de esto antes, diverticulosis y hemorroides, es sentirme fuera de lugar, sentirme que no puedo legitimar mi autoridad o que no legitiman mi autoridad. Muchas veces esto es algo de lo que somos abiertamente conscientes, muchas veces esto está inconsciente. Y lo que suele haber de la mano con ese síntoma, con esa hemorroides, es conflictos de hermanos. Muchas veces hay en la genealogía abortos no nacidos, hermanitos que no llegaron a nacer y que no son nombrados, que no están incluidos en el sistema, que no están integrados, ¿sí? A los que nadie mira. ¿Quiénes son los que más sufren, además de la mamá y además del papá? ¿Cuál es el inconsciente y la biología que más sufre esos abortos o esos bebitos no nacidos? Los yacientes horizontales, esos hombres y mujeres que nacen después y que están en una sillita que no les corresponde, ¿sí? Otro día vamos a hablar de rangos de hermandad un poco mejor, ¿sí? Su rango de hermandad está corrido. Un ejemplo de esto es mamá buscándome, ¿sí? Buscando ser mamá, pierde un bebé, ¿sí? O mamá está de novia con papá, todavía no se casaron y por el motivo que sea deciden abortar ese bebé. Se casan, pasa lo que pasa, o pasa el tiempo, nazco yo y nace mi hermano. A ese bebito nadie lo ve, nadie lo nombra, nadie lo ve, no existe, no está, se terminó, ¿no? Esto que muchas veces escucho de esto no se habla más, ¿sí? A veces eso es explícito y a veces está tácito, se terminó. Los hijitos que vienen, ¿sí? En este ejemplo, yo soy la hija 2, mi hermano es el hijo 3, pero papá y mamá y toda la familia me ven a mí como hija 1 y a mi hermano como hijo 2. Nosotros dos podemos tener conflictos de este estilo, ¿sí? De recto, de ano, hemorroides. Muchas veces detrás de eso está la constipación también, ¿sí? Conflictos de identidad, de un inconsciente que no tiene claro cuál es su lugar, porque además de sentir que está permanentemente ocupando un lugar que no le corresponde, muchas veces está evidenciado en el trato de la familia, ¿ok? Y en un montón de situaciones en las que la persona siente en casa, en la escuela, en el trabajo, en el club, como si no encajara, ¿viste? Como si no encajaras, como si no estás todo el tiempo intentando ser aceptado, ser reconocido, ser visto,
sin lograrlo, con todas las emociones que eso trae, ¿no? Con todo lo que con todo lo que nos pasa cuando nos sentimos fuera de lugar, ¿no? Desidentificados. Mierda, como todo tiene sentido, literal. Wow, muy real en mi familia materna, muchos de estos síntomas sufridos por ellos. Claro, Agus. Y sí, y es lógico, ¿no? Sumado a todo eso, bueno, ven acá en Agus, lo estamos poniendo en el... Gracias, linda, qué lindo que estés ahí. Lo estamos poniendo en el contexto de un colon irritable. Pero ven que, aunque sean síntomas de recto o de ano, ven la relación que tiene toda esta parte del sistema digestivo, toda esta parte que está dedicada al asimilar y al evacuar, es, ok, todo esto que forma parte de mí, todas estas situaciones que no me queda más que atravesar, o sea, no las puedo vomitar, no las puedo devolver, ¿sí? Son situaciones que literalmente no puedo devolver a la realidad. Entonces, ¿con quién me encuentro en esta situación? Conmigo. Con quién soy, con mi identidad, con la manera en que ahora yo necesito modificarme para poder atravesar esta realidad. Con la manera en que yo siento, ¿no? Cómo voy a procesar todas esas situaciones en donde sentí que me cagaron, en donde sentí que me estafaron, en donde sentí que me quitaron algo que era propio. Independientemente de si es así o no, de si tengo razón o no, no tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver la situación, sino la manera en que yo la atravieso. Y muchas veces, como en este caso, ¿no? De hemorroides, de recto, de ano, el conflicto real es: estoy ocupando un lugar que no siento propio porque literalmente no es propio. ¿Sí? Es enorme. Se fijan que a mí no me gusta decir siempre ni ser taxativa con algunas cuestiones, pero es enorme la incidencia de situaciones en donde lo que está detrás del síntoma de colon, de recto y de ano, lo que está detrás de esa hemorroides, son bebitos que no se ven, son bebitos que no llegaron a nacer, y entonces esas personas está desfasado el rango de hermandad, están desubicados en ese lugar literalmente, ¿no? No es lo mismo atravesar mi experiencia humana sintiendo, pensando que me traten como si yo fuese hijo uno, ¿sí? Cuando no lo soy, ¿sí? Es como si literalmente te estuviesen haciendo sentar en una sillita que no es tuya, que no es propia. Entonces tu lugar, tu identidad está en otro lado y vos estás desfasado o desfasada teniendo que atravesar esa experiencia humana en el lugar que le corresponde a otro, ¿sí? Con todo lo que eso te puede implicar de movimiento emocional, de esfuerzo emocional, más aún cuando todo esto está anclado en el inconsciente, está anclado en la historia de la familia, ¿no? Y es más grande que yo. Tírenme letras si me olvidé de alguna pregunta o de alguna cosa. Ana, no sé si te respondí esta relación entre diverticulosis y hemorroides, ¿sí? Pero a ver si lo puedo poner rápido en un ejemplo. Sole, perdóname. Ya voy, Sole. Diverticulosis, ¿te acordás? Bueno, recién pusimos hemorroides. Listo. Conflicto de identidad, cuál es mi lugar, dónde apoyo la cola, en dónde estoy integrada, ¿no? Dónde me siento a gusto y que estoy ocupando mi lugar tal cual soy, en relación con quién soy. Y diverticulosis, estos saquitos, literal, ¿no? De porquerías que pongo en la pared del intestino porque no sé qué hacer con eso, ¿sí? En el contexto de situaciones que se repiten y se han ido repitiendo a lo largo de la vida, se repiten y no sé cómo resolverlas. Cada vez que se repiten, digo, la puta madre, estoy condenada a esto, ¿sí? Relación posible entre diverticulosis y hemorroides, exactamente esa, el sentir que estoy en situaciones, teniendo que, a veces el sentir es, tengo que poner la carita y tengo que seguir tolerando esto cuando no me correspondería, cuando lo que siento es
es injusto, no es mío, no debería ser mío, no debería estar pasándome. Y todo el desafío a la identidad, ¿no?, que eso genera, todo ese sacudón a la identidad, a quién soy respecto de los límites que puedo o no poner, ¿no? A quién soy respecto de cómo marco mi territorio. Qué gran live, en estos momentos donde muchos estamos cambiando, reencontrándonos en un nuevo lugar. Qué hermoso, qué hermoso. Uf, sí que me respondiste y claramente tenía que ver con mi búsqueda de identidad. Ahí va. ¿Ven cómo muchas veces ni siquiera hace falta tener el síntoma biologizado, pero en algo que escuchamos o en algo que nos permitimos escuchar distinto, nos encontramos en un conflicto que es nuestro, que es interno y que muchas veces del que nadie sabe, porque hasta es difícil ponerlo en palabras, ¿no? Una cosa es lo que nos pasa internamente, lo que sentís, lo que te va atravesando, y otra cosa es tu capacidad de poner eso en palabras, de elaborar eso. Los humanos elaboramos lo que sentimos, elaboramos lo que transitamos a través del lenguaje. A través del lenguaje nos definimos, nos describimos la realidad, transformamos esa realidad, elaboramos lo que nos ocurre. Pero muchas veces hay una brecha entre lo que siento y lo que puedo nombrar, ¿no? Entonces, no hace falta tener un síntoma biológico. Mi intención siempre es traerte, a ver, mírate acá, miremos acá, a ver, mirémonos a través de esto, ahora estamos mirándonos a través del sistema digestivo y cómo es nuestra manera de digerir la realidad. Nos vamos a mirar después, no sé qué voy a poner después, ¿qué pongo? Tiran, a través del sistema respiratorio, a través del sistema cardiovascular, a través del sistema tegumentario, la piel, ¿sí?, nuestro órgano más grande, relación, contacto, separación, ¿sí? Te voy a decir, a ver, mirémonos a través de... mirémonos a través de los huesos. Cuando se revienta una hemorroides, ¿qué indica? El de la piel. La piel es muy lindo y es un maravilloso viaje. No sabes lo lindo que es. Las cosas que tenemos a través de la piel. Con la piel estamos gestionando la relación con el mundo todo el tiempo. Así que vamos a poner piel. Cuando se revienta un hemorroides y hay sangre, la relación... ¡Sí, piel! Acá Mari, que es cometóloga. Bueno, Mari, pensemos en un vivo juntas, porque vos vas a poder poner un montón de cosas de piel que ves en el consultorio. Me encantó. Cuando se revienta un hemorroides, hay sangre, ¿sí? Cada vez que hay sangre, yo creo que esto cuando hablamos de sistema osteoarticular, por ahí hablamos un poquito de sangre. ¿Te acordás que cuando hablamos de sangre dijimos sangre es familia? Bueno, cuando cuando se revienta un hemorroides y se derrama esa sangre, el conflicto, muchas veces hay hemorroides que no llegan a derramarse nunca, ¿no? Cuando se derrama, el conflicto es literalmente dentro de esa familia de origen. Lo que tenemos que mirar es el sentir de, si yo no estoy en este lugar, la familia se va, y la familia se derrama, la familia se disgrega. ¿Sí? Como es en todas las hemorragias, el miedo a perder la familia, el miedo a perder la sangre, ¿sí? El miedo a que la sangre se vaya. Bueno, estoy llegando 15 minutos tarde a mi encuentro con Sole. Ya está. Cierro acá sistema digestivo. Hay un montón de cosas que podríamos hablar. Pero cierro acá un sistema digestivo y quedo como siempre al pendiente de wow, dicen. Quedo al pendiente de dudas y preguntas que podamos seguir clarificando de nuestra manera de digerir, de asimilar. Tenemos con qué empezar. Listo.
Gracias a ustedes. Es un placer enorme. Y además es un placer trabajar juntos. Tiroides. Bueno, voy a poner, Lauri. Ahora lo agregamos a la lista. Qué iluminador este encuentro. Miles de gracias. Gracias a vos, Agus, que nos dejaste hablar ahí un poquito de vos. Es hermoso y es muchísimo más rico cuando lo podemos construir así, y con las devoluciones y las preguntas me ayudan un montón a ir ubicando y dándoles material e información que les sirva, que sacuda así un poquitito la estantería. Después míralo grabado, Lau, que pudo haber estado bueno. Me parece que pudo haber estado bueno, como para cerrar el sistema digestivo. Hagan una hermosa semana. Yo me voy a quedar acá con el abuelo fuego prendido un ratito más. Besos enormes. Preguntas me las mandan. Síntomas que quieran que abordemos me los mandan. Vamos a ver si el lunes que viene arrancamos con otro sistema del cuerpo o con un síntoma puntual. ¿Ok? Sí, míralo. Y además, Lau, este es el tercero del sistema digestivo. Hay otros 2 en el feed. Chau, hermosa, yo también te amo. Hay otros 2, yo también te quiero, linda. Hay otros 2 en el feed, que son los 2 primeros del sistema digestivo. Si se fijan, no estoy posteando absolutamente nada, ni una historia. Me perdónenme. Que lo único que estoy pudiendo hacer son estos vivos de los lunes por el estado en el que está mi agenda. Por un lado estoy súper agradecida a ustedes que me eligen, y por el otro lado me siento culpable. Ya miré. ¡Ay, gracias! ¡Qué lindo! Pero es lo que puedo. Ya vendré con más material, con más cosas ahí en el feed y con más historias. Se les quiere. Gracias por estar ahí. Chao.